mazo y se lo tire en la cara. Son dos ideas completamente distintas. Entonces, a esto que me acabo de referir se trata de este segundo caso. Bueno, alegrarme además, antes de entrar en materia, por las movilizaciones de ayer de la MANE y de todo el movimiento estudiantil. Esa es la clave de todo. Sin eso no es posible resolver los problemas de la educación colombiana. Quiero reivindicar eso con toda claridad. Movilizaciones, por supuesto, que deben ser civiles, civilizadas, pacíficas, democráticas, pero en la calle, en la lucha, porque de otra manera no nos hacen caso. No nos hacen caso. Entonces, alegrémonos que pareciera estarse reactivando esa movilización. Ya se dijo aquí, claro, hay discusiones, si hay debates, si hay desacuerdos, y esa es la vida es llena de desacuerdos y cosas. El problema es si somos capaces de hacer unos acuerdos mínimos para avanzar en la dirección que debe ser. Y yo diría que los aspectos fundamentales, lo que ha hecho la MANE es acertar. Sobre el famoso acuerdo por lo superior, digamos esto. Primero, no es un acuerdo. El propio nombre ya constituye un fraude, porque se reúnen unos rectores de unas universidades que reflejan finalmente, en general, ahí habrá excepciones, pero en general reflejan los mismos puntos de vista, pues con quién es el acuerdo. O sea, un acuerdo entre santistas, un sándwich de pan con pan, no. Yo les pregunto a los estudiantes y a los profesores, les preguntaban alguna cosa, nadie les pregunta. Y claro, el enfoque está planteado. Entonces, por ejemplo, mientras para una parte muy grande de Colombia, el tema de la financiación y de la privatización y del déficit de las universidades públicas es un problema crucial que debe atenderse prioritariamente, para ellos ese es un asunto que, bueno, pues sí, hay problemas de plata y tal, pero no tienen el enfoque que otros tenemos. Entonces, lo primero es que señalar con toda franqueza y decírselo al gobierno, así no se construyen acuerdos. Lo mismo que los acuerdos del año pasado, el pacto agrario, no sé qué, y se reunieron los santistas y entonces también tomaron sus determinaciones y nos dicen que ese es el acuerdo de todo. En segundo término, es paja todo lo que está diciendo Santos II en relación con los grandes cambios que se vienen. Eso es demagogia barata. Bueno, entonces, ¿qué es que vamos a tener el país más educado en el 2025? ¿Tan vivo, no? Entonces resulta que ahora el tipo se va en el 2018 y después dice, no, es que estos que venían detrás lo hicieron porque había que hacer la culpa de ellos. No, aquí necesitamos soluciones y respuestas que se puedan comprobar de manera inmediata. Y todo ese cuento está montado sobre la falacia o ocultando el hecho cierto de que no hay plata. Si ustedes ponen en Google Gina Parodi, presupuesto, les sale una declaración de Gina Parodi en RCN donde dice que Colombia es en América Latina el país que menos invierte en educación. Dice además que no es posible, con ese presupuesto que se acabó de aprobar en Pupitrazo ayer, no es posible cerrar la brecha entre la educación pública y privada. Y dice, claro, con suavidad dice que queda en duda la promesa de Santos. O sea, está claro que es carreta. Ayer me llegó una carta del ministro de Hacienda en donde le preguntamos sobre ese tema, el simple tema de ¿cómo se llama?, de la jornada única, que cómo iba a ser eso. Le preguntamos, ¿la van a hacer sí o no y cómo? Y me responde pues con un párrafo así de largo y arranca a echar cuentos y a decir que es que en Chile, que 17 años, que no sé qué, y si se más a uno le queda claro que eso es paja y que eso no lo van a cumplir. No lo van a cumplir, esa es la triste realidad. Entonces, todo está montado es sobre la politiquería y no sobre las cosas tratadas con la seriedad que se deben tratar. Lo de las famosas 10.000 becas, que son trampas para engañar incautos. Ojo con eso, la educación es un derecho, y que sea un derecho quiere decir que debe ser universal y gratuita. Es que los derechos cuando son pagos no son derechos, ¿no? Señor, usted tiene el derecho a entrar a este museo, y va a entrar, no, pero le vale 50.000 pesos, entonces no es derecho. Así de simple. Entonces miren ustedes el cuento de las 10.000 becas. El derecho de la educación de 500.000 de muchachos se convirtió en una especie de premio para 10.000. Le niegan el derecho a todos los demás, suponiendo que las 10.000 realmente sea lo bueno que debería ser, ¿cierto? Y además les quedamos debiendo el favor. Muy vivos, ¿no? Pero resulta que no es así como se puede o se debe gobernar a Colombia. Empiezo a detallar el punto de por qué digo que es la política del Estado colombiano la mala educación, la mala calidad de la educación en todos sus aspectos. Yo no sé si ustedes habrán notado, pero en estos días los neoliberales
acabaron de descubrir la importancia del profesorado. Gloria, ¿se dio cuenta? El doctor Guillermo Perry, el profesorado es muy importante. Eso lo sabe la humanidad hace centurias. Y aquí acaban de descubrir. Y acaban de descubrir que para que haya buenos profesores, una buena docencia, eso tiene que ver con los sueldos. Y que con sueldos de hambre y de miseria, como se hicieron en Colombia, no es posible construir la estructura profesoral que se necesita. Lo acaban de descubrir también, tan sorprendidos. Sí. Eso lo están planteando como genialidades ante la vida nacional. Acaban de descubrir que la doble jornada es un desastre. En estos días hubo un debate en el Senado y Antonio Navarro explicó cómo el muchacho que estudia en doble jornada recibe, si no estoy mal, estoy citando memorias, 30% menos de horas, 3 años menos de horas clase a lo largo de su periodo de básica y media, 3 años menos que el que lo hizo con jornada completa. 3 años menos. O sea, los muchachos de los colegios públicos son 3 años más ignorantes que los muchachos de los otros colegios. Yo era un muchacho cuando eso lo decidieron como política de Estado, que unos por la mañana y otros por la tarde con menos horas. Yo me pregunto, los que decidieron eso en esos días hace medio siglo, no se dieron cuenta de lo que eso significaba. No son unos genios que nos gobiernan, pero tampoco son bobos. Y sin embargo lo decidieron así, no se dieron cuenta. Apenas se dieron cuenta ahorita. Y entonces yo pregunto, si no se dieron cuenta, ¿por qué todos los ricos de Colombia se los han ingeniado en todos estos años para que sus hijos sí estudien en la mañana y en la tarde, o tengan muchas más horas de clase? Entonces aquí de entrada se montó un sistema en el que unos estudian 3 años más que los otros. Y eso por supuesto se refleja en todo, para no hablar la calidad de la diferencia de los cursos y de todas las cosas como funcionan. Y saben que es más lamentable que este descubrimiento de que los profesores son importantes y no sé qué, solo lo reconocieron, porque esto lo está diciendo FECODE hace medio siglo, y lo está diciendo ASPA hace medio siglo, y lo han dicho todos los estudiantes y líderes estudiantiles que han pasado por las universidades de Colombia, llevamos toda la vida diciéndolo. ¿Sabe cuándo esta gente aceptó ese hecho elemental? Cuando los gringos y los extranjeros dijeron que el alma de cipayos de estos gobernantes colombianos es ilimitada. Solo reconocen lo evidente cuando los extranjeros se los dicen. Pero tampoco nos hagamos ilusiones, que hayan descubierto esto no quiere decir que lo vayan a arreglar. Esto se va a volver demagogia, carreta, porque está visto que no están tomando ninguna medida para resolver. Y como si fuera poco, para insistir en que la educación en Colombia, la política del Estado es la mala educación, la política del Estado colombiano en educación es la privatización. O sea, la privatización es como el clientelismo, como la corrupción, políticas de Estado, no son equivocaciones como los TLCs. Y voy a hacer una explicación breve por qué privatización en educación es sinónimo de educación de mala calidad, exceptuando unos muy poquísimos casos. Y mencionemos un poco, aquí se habla algo de historia y es muy bonito hablar de historia de estas cosas. Si yo convoco a cualquier ciudadano honrado e ilustrado en estos temas, le digo, oiga, la educación es importante, la persona me dirá, como dice Rodolfo Ginás, es la clave de todo. Rodolfo Ginás dice, la principal riqueza de una nación es el grado de conocimiento de su pueblo. Claro que Ginás agrega, y estamos en un nivel pésimo. Y agrega una cosa que es más grave, dice, y no estamos mejorando, nos estamos quedando atrás comparativamente, dice Ginás. O sea, cada día nos sacan más distancia, porque cuando uno está mal en algo y le está quitando, digamos, distancia, uno dice, bueno, pero ellos se mueven más acelerados que nosotros, dice Ginás. Entonces cualquiera reconoce que la educación es un asunto insustituible en el progreso de una nación. No hay cómo reemplazarlo. Eso lo sabe todo.
Segunda pregunta que hay que hacerle al honrado que se ha ilustrado. Bueno, ¿cómo debe ser la educación? En una condición ideal, o sea, ¿con qué hay que soñar? ¿Por qué hay que luchar? Y él le dirá, tiene que ser universal. O sea, los días en que ya solo se educaban 2 o 3, eso está caduco, por lo menos teóricamente, hace siglos. Y esto no es una idea del marxismo, ni del socialismo, ni nada. Estas son cosas que descubrió la propia burguesía hace décadas. Universal, ¿qué quiere decir universal? Para todos y en todos los niveles y en todas las formas de educación, pregrados, técnicas, tecnológicas, doctorados, básica, media, lo que sea, universal, y de todos los niveles y todos los grados, digamos, de variedad o de posibilidades. Y también le dice, ese honrado al que le estamos preguntando cómo debe ser el sistema de un país para que avance, también le dirá, y tiene que ser de alta calidad. Cuando esto de lo universal se lo inventaron, nadie hablaba de la calidad, pero es que el mundo no era tan corrupto como ahora. ¿Sí? Entonces ahora uno ya tiene que decir, oiga, me trae un vaso de agua, pero que sea de agua. Y asegúrese que no viene una cucaracha adentro. ¿Sí? Porque si no se lo traen cucaracha, y si usted no se da cuenta, se lo toma así. Entonces nos toca decir, la educación tiene que ser de alta calidad, o sea, los que salgan graduados de ingenieros tienen que saber las tablas de multiplicar. Porque si nos descuidamos, alguna universidad de garaje nos gradúa sin saber la tabla del juego. Bueno, esto lo dice, repito, cualquier persona honrada que algo entienda de esto, dice educación universal, con todas las posibilidades y de alta calidad. Y a los lados le preguntaba, bueno, ¿y eso cómo se consigue? Eso es carísimo. O sea, educación universal y de alta calidad, eso vale un ojo de la cara. Hay que educar a millones y a millones, desde la preescolar, incluso desde la estimulación temprana hasta los postdoctorados, ¿cierto? Todos los tipos cenas, que eso es importantísimo, hay que defenderlos a capa de espada, eso sin eso no se puede, no se deben meter cuentos. O sea, una cosa de verdad vale toda la plata del mundo. Entonces, al inteligente le preguntamos, bueno, entonces, ¿quién paga eso si aquí no hay sino pobres? Que es la historia del capitalismo, la historia de la humanidad, la historia de la pobreza. O sea, los que no se mueren de hambre, eso es un milagro. Entonces la inteligencia hace 200 años empezó a decir, ¿sabe qué? Lo paga el Estado. Porque el Estado es la principal máquina económica de cualquier sociedad. Ustedes cogen al más rico de Colombia y lo ponen al lado del presupuesto que se aprobó anoche y es un muerto de hambre. O sea, el único que puede pagar la educación universal y de alta calidad es el Estado, porque para que sea universal tiene que ser gratuita. Si no es gratuita, no es universal. Señor, usted se puede ir acá a Pamplona, sí, me voy, entonces lo paga el peaje, pague, y dice, no, es que esto es mi derecho, yo voy por aquí porque es mi derecho. No, pues es que el derecho le vale tanto. Este es el punto del debate crucial. Entonces, claro, no faltan los mezquinos que dicen, ¿y eso quién lo paga y de dónde sacan la plata? Pues que la paguen con los impuestos que deben pagar quienes tienen plata, y que no se roben la plata, y que no la derrochen, y que hagan las cosas como se deben hacer. Ahora, esto que está planteando, esto no es un invento del polo, esto existe en Finlandia, en Francia, en Alemania, en muchas partes. Es que estos son inventos que no son ni del socialismo. Está demostrado hasta la saciedad que no hay inversión más rentable. Si es que nos vamos a meter en los cuentos de la rentabilidad neoliberal, no hay inversión más rentable para una sociedad que la inversión en educación. Está inventado. Entonces, por eso acabamos de completar educación universal, de alta calidad, gratuita y pública. No se puede de otra manera. Entonces, a mí el que me renuncia a estas 4 ideas que son ideas de la mano, que no me eche cuentos sobre educación. Entonces, ¿qué? ¿Me va a decir que no es universal? ¿Me va a decir que no es de alta calidad? ¿Me va a decir que no es gratuita? ¿Me va a decir que no es pública? ¿Cuál le quitamos? Si le quitamos lo gratuito, pues no es universal. Si le quitamos lo público, ¿quién lo paga? Y si le quitamos esos elementos, ¿cómo es de alta calidad? Entonces, fíjense ustedes, el pleito que tenemos con la educación privada no es un prurito estatista. No, en muchas cosas las cosas privadas pueden funcionar muy bien. Lo que pasa es que en otras cosas
tienen el peaje, el trámite, el estorbo de lo privado. ¿Cuál es el lío que tenemos con la educación privada? Ustedes pueden conseguir educación privada tan buena como la que más, es más, varias de las mejores universidades del mundo son privadas. Pero vaya, miren cuánto valen las matrículas, nadie las puede pagar. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo con la universidad privada o la educación privada? Es tan buena como su capacidad de pago. Entonces, si usted es un magnate, estudia en Harvard. Si es menos rico, estudia en Los Andes. Y arranca de para abajo hasta que estudia en una universidad bien perrata de Cúcuta. Así opera. Yo me encontré un día un rector de una universidad pública, esa. Me dijo, doctor, mi universidad es pública, pero eso sí el gobierno no me da ni un peso, yo soy un duro. Y le dije, ¿cómo hace? ¿Cuánto le vale su matrícula en su universidad? Y dice, es muy barata la matrícula, 700,000 pesos el semestre. Y es el único ingreso. Entonces yo, claro, yo no le iba a decir nada al personaje, porque para qué molestarlo, uno debe ser cortés. Entonces yo para adentro dije, uy, eso sí debe ser muy perrata, ¿no? 700,000 pesos el semestre. Es que las privadas más caras de Colombia valen 25 millones de pesos el año. Y esto no son cuentos, y este es el drama de la educación básica también. Miren ustedes, el Ministerio de Educación le paga por un niño por ahí 1,5 millones de pesos al año en un colegio aquí en Cúcuta o en cualquier parte, o en Pamplona. Eso pagan en los mejores colegios de Bogotá privados. 1,5 millones de pesos el mes. Entonces, ¿cómo es la cosa? En el colegio público hay un computador, lo tienen en un pedestal en la mitad del patio en el colegio, y los niños entran y lo tocan y dicen computador. Y en los colegios privados de alta calidad hay 3 y 4 computadores por niño. Y en la casa los papás tienen 2 o 3 y tienen tabletes, la más chiquitica, la una y la otra. Este es el problema que tenemos. Y resulta que la educación, primero, es la base principal de la movilidad social. O sea, esta educación que nosotros defendemos es la única posibilidad que tienen los pobres de no terminar siendo tan pobres como sus padres. Aquí habla mucho de democracia, pero la mínima de la democracia es que todo el mundo salga al mismo punto en la raya, ¿no? Entonces aquí hay unos que salen con la raya aquí, otros en la carrera salen pues 3 kilómetros más adelante, y aunque se queda rezagado más lo va a hacer, dice, no, es que a ustedes se le dañó la autoestima, ¿no? Bueno, y repito, la política del Estado colombiano, no voy a entrar en más detalles sobre este tiempo, no, la política del Estado colombiano es la privatización, aquí ya lo han demostrado. O sea, ese no es un error, no es un defecto de la política, no es una perversión, no fue que se descacharon, no, esa es la línea. Y esa es la línea del consenso de Washington, y del Fondo Monetario Internacional, y del Banco Mundial, y de los gringos, y de Santos, y de Uribe, y de todos los Juan-Manueles que han gobernado a Colombia. Y es la política oficial de los partidos tradicionales. Esa es la realidad que tenemos. Ahora, ¿a ellos qué les importa? Es que ellos van a Harvard, o van a las universidades más caras de Colombia. O sea, los que terminan obteniendo títulos que son una especie de falsificación en documento público son los de las universidades privadas de garaje. Digo que falsificación en documento público porque el título dice que uno sabe lo que no sabe. Y eso es lo que le están aplicando a la universidad pública, no se rían tanto. Porque la base de la defensa de la universidad pública es que está bien financiada. Si usted le quita la buena financiación, pues le quita el carácter de lo público, pues el carácter, digamos, sustancial. Porque ¿cuál es la teoría básica? Es que solo el Estado puede pagar el tipo de educación que necesitamos. Pero si yo empiezo a recortarle los recursos y a recortarle los recursos, ¿qué sucede? Que la universidad pública se le empieza a parecer a las universidades privadas de garaje. Lo que hace a la educación pública no es que en la puerta de la universidad diga universidad hiper mega pública. Esta es parte de la trampa, o sea, privatizan de frente, no abriendo los cupos suficientes, y para que se abra camino la privada, y privatizan por la puerta de atrás, haciendo cada vez peores las universidades. Hay en estos días una de las universidades más conocidas de Colombia, el rector cuenta que más, ¿cuánto fue, Gloria, el dato? Más del 80% de los profesores son profesores de cátedra.
¿Cómo se puede? No se puede. Un profesor que tiene 12 o 15 horas de clase al día, esos que llamamos profesores buceta, y lo digo con todo respeto y cariño, ¿a qué horas prepara la clase el profesor? Yo me di el gusto de tener una de las productividades académicas más altas de la Universidad donde trabajé. Pero yo les cuento eso, en esos días yo nunca tuve más de 10, 12 horas de clase a la semana. Y el resto del tiempo me lo pagaba para que leyera, para que estudiara, para que escribiera, para que investigara, para que me reuniera con los estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay universidades poderosas del mundo donde los profesores de más alto nivel dictan por ahí una conferencia magistral al semestre. Y el resto del tiempo están como ratones de biblioteca clavados estudiando, corriendo las fronteras del conocimiento para después reunir 1000 muchachos y prenderles una lucecita en medio del estudio. Esto ya está inventado, lo sabe todo el mundo, hasta santos lo saben. Es más, saben más que nosotros, porque ellos tienen más información que nosotros, conocen mejor el mundo que nosotros. Bueno, ¿y por qué esto? Y con esto voy a terminar. ¿Por qué esto? Dime qué país quieres y te diré qué educación necesitas. Hay una correspondencia entre una cosa y la otra. Si yo quiero tener un gran país que se mueva en las fronteras del conocimiento, un país que la gente viva de la electrónica, de los nuevos materiales, de la nanotecnología, de la química, de la física, de las matemáticas, de la alta filosofía, si ese es el país que yo quiero, pues tengo que tener unas instituciones educativas para ese país. Pero si yo lo que quiero es un país perrano, de quinta categoría, que viva de vender materias primas agrícolas y mineras, que viva de vender bananos. Aquí alcanzó a haber una estrategia de desarrollo que consistía en exportar pitayas. Yo no sé lo que me ha alegrado que esa estrategia haya fracasado. Porque, ustedes se imaginan, la pitaya es un laxante. ¿Qué tal que Colombia se hubiera convertido en una potencia mundial de laxantes? ¿Se imagina? Claudia, el escudo nacional, ¿qué pondríamos? Es que las materias primas, la producción de materias primas, carbón, son minerales o petróleo, o banano o café, son las formas de producción coloniales. Eso era lo que hacía Colombia en los días de la corona española. Nosotros mandábamos metales preciosos y ellos nos mandaban todo lo medianamente complejo. Y así es lo que estamos haciendo hoy. Lleguen ustedes hoy a su casa y miren todo lo medianamente complejo que hay en su casa y verán que nada es nacional. Ya ni los zapatos, ni las camisas, ni las cosas más elementales. La genialidad es de los Juan Manueles. Cuando digo Juan Manueles digo todos ellos. Es que entonces yo saco carbón, lo vendo como materia prima. Los gringos nada menos que lo cogen, lo vuelven electricidad y eso lo vuelven de todo y lo mandan de para acá. Yo saco petróleo y lo mando para allá y a eso lo vuelven carboquímica, petroquímica, lo vuelven plástico, lo vuelven de todo y no lo vuelven. Y así todo. Y eso lo presentan como una genialidad. Y cada mes algún alto funcionario colombiano lo declaran el mejor de América Latina en eso. ¿Lo declaran quiénes? Los gringos. Porque es una manera de engañarnos. No hay ministro de Hacienda de Colombia que no lo proclamen el mejor ministro del continente. Yo no sé si todavía existe, pero cuando yo estaba muchacho en los restaurantes más perratas había unos cartones que proclamaban a ese restaurante como el mejor, que se había ganado el concurso de no sé qué. Esa es la triste historia en la que estamos. Entonces, terminemos, porque creo que me estoy pasando del tiempo. Terminemos entonces diciendo esto, muchachos. Eso es lo que tenemos al frente. ¿Qué hacemos? Entonces, aquí hay dos opciones. Una, empezar a ahorrar desde ya, a ver si me alcanza para ir a Harvard. Esa es una posibilidad. También yo por ahí vi que había un libro que lo vi de muchacho, el titular que se llamaba Al patrimonio por el matrimonio. Esa es otra manera, ¿sí?
o acomodarnos de alguna manera. Yo decía, conseguir un puesto en el bus del imperialismo cuando sea colgado de la placa chilinguiano. ¿Qué es lo que le dicen las mamás a los hijos que los quieren mucho? Mi hijo, estudie duro para que trabaje con una transnacional. Esa es una opción. El problema que tiene esa opción es que es ultra reducida, ultra limitada, no funciona como política. La otra situación es la que estamos proponiendo muchos, y en eso soy completamente solidario de la mano. Yo soy manecista, si ustedes quieren, entusiasta de la mano. No voy a decir que es perfecta, pero soy entusiasta porque yo estuve en las grandes movilizaciones de 1971 y ustedes no saben lo que sufrimos por no tener una organización como la mano. Con todas las dificultades que puede haber allí, y el mundo es lleno de dificultades. O sea, organizarnos, decidirnos a luchar y a movilizarnos en torno a una idea que es muy simple: la educación tiene que ser universal, tiene que ser pública, tiene que ser gratuita, tiene que ser de alta calidad. Eso en concreto, no solo como derecho, porque ahora lo comentábamos con Gloria, ¿no? Estos neoliberales ya para quitarnos de encima, entonces a todo le ponen un sello: derecho, 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 y no cumplen nada. Y eso ganémoslo con la movilización y con la lucha. Eso es posible conseguir, eso se puede lograr, eso existe en otros países del mundo. No estamos pidiendo una desproporción, no es nada del otro mundo, pero por supuesto que eso nos exige, ¿sí? Esta lucha inmensa que estamos dando y poner en la dirección del Estado tarde o temprano a gente que no pertenezca al pueblo de los guapanes. Muchas gracias.